sa biraya na Pilipinas, yung sweldo grande, tanong 5-star hotel yun, tanda na Boracay, tan enjoy yo. Pero after 3 years ka simpyo, hindi yung alegre. Alegria gali, hindi na dinero. There must be something. So, del 2008, alaya prinsipya, Yasser Ulila Foundation, by way of collecting of clothes del mga TNT. Di ayatan na ng Japan kasi pwede tumira. Si aquí ka natin na basura, como tiene mal olor, al basura, limpyo, mga ropa, ang mga tayo makanyang kumuukay-ukay. Embes yung rikuhidim yung sweldo, para que dayo rico, mucho ten, and decide yo, ayuda yo, don't your staba. El mga second-hand clothes, amo segun eleta apunta, ita India aki na Pilipinas para ayuda kon mga biktima de tibun, earthquake, quema y siege. Por medio también de este foundation, ya pensa también ele dale reconocimiento con todo mga buen samaritano que ta hace exemplario acto na komunidad. Y este año, el actividad ya conduci na ciudad de Zamboanga. Mga awardee ta komposita mga persona que hindi lang estaba na otro lugar, sino aquí también na diato ciudad. Con aquellos ta recibí mga award, bien alegre gayon, ita aspira que ay continuosidad el di ila buen principio, ayuda con el di aton mga kapamilya, quien ta necesita ayuda, como cosa ta hace también si Joseph Salcedo de Leon. Si Sir Joseph kasi tiene kami both similarities con delle di si story. Sabi ko, sinagal, no, tamang mga tanda si Sir, si cosa tu kere gayon, ay pwede lang. No matupon excuses que porque pobre to, que porque hindi tu puede camina, que porque kay buti tu palto na cuerpo. Si tiene ka tu cosa kere, ay pwede ka tu sakan. Basta just keep moving forward. Don't use any excuses para to achieve your goal. Además, para con Joseph de Leon, no hay según él mal sentido, especialmente aquellos llaman bully con él antes. Kay asegun con él, Ngayon, puno na yung pecho,